El producto de un vector por un número o producto por escalar se va a simbolizar como k por v vector, donde k es un número real cualquiera, positivo, negativo o incluso cero. El producto por escalar lo que va a conseguir es alargar o acortar un vector original v, de modo que el módulo de este nuevo vector va a ser exactamente el producto del módulo del vector original por el valor k en valor absoluto, es decir, en su versión positiva. Veamos un ejemplo. Si tenemos un vector v, como se muestra a la derecha, de color azul, y queremos multiplicarlo por 1,5, observa que va a ser el mismo vector v, pero alargado medio vector v más. Sin embargo, si presentamos 0,5 por el vector v, habremos acortado el vector v a la mitad. La dirección va a ser la misma que la de v, y el sentido va a ser el mismo que el de v, siempre que sea el número por el que se multiplica positivo o opuesto si el número por el que se multiplica es negativo. Por ejemplo, si a v lo multiplicamos por menos 1, obtenemos menos v, que es como v pero en sentido opuesto, pero mismo módulo, misma dirección. Por ejemplo, si multiplicamos por menos 2v, alargamos exactamente el vector v dos veces, pero en sentido opuesto al original v. Si multiplicamos por 0, vamos a convertir un vector en un punto y lo vamos a poder representar como vector 0, como 0 con flecha encima. El vector, por ejemplo, menos 1 por v o menos v se llama opuesto de v. Analíticamente, si tenemos un vector u de componentes x, y, multiplicar un número o escalar k por u será entonces un nuevo vector de componentes kx, ky. Por ejemplo, si multiplicamos un vector u xy por menos 1, tendremos un vector menos u, es decir, opuesto u, con componentes menos x menos y. El vector 0 tiene componentes 0, 0. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si consideramos el vector v de componentes 2 menos 3, entonces menos v será menos 2, 3. Además, el doble del vector, es decir, 2 por v, será multiplicar por 2 cada uno de sus componentes, obteniendo el 4 menos 6. Multiplicarlo por menos 3 será menos 6, 9. Es muy importante que recuerdes el concepto de vectores proporcionales. Decimos que dos vectores son proporcionales si tienen la misma dirección. Dos vectores son proporcionales cuando, dado un vector u, otro vector v proporcional no es más que u multiplicado una componente y otra por un mismo valor. Es decir, es el producto de un vector por un número. Luego, en definitiva, el producto de un vector por un número transforma un vector original en otro proporcional a este, con lo cual van a conservar la misma dirección. ¿Cómo se suman vectores? Para sumar vectores procedemos del siguiente modo. Si tenemos un vector u y un vector v, por ejemplo, como se representan aquí, vamos entonces a representar u más v. U más v será un nuevo vector, de modo que vamos a dejar fijo el primer vector, el u, y el v lo vamos a transportar paralelamente para que coincida su origen, punto origen de v, con el extremo de u. Entonces, el resultante u más v será el vector rojo que tiene como origen el origen de u y extremo el extremo de v cuando se representa de ese modo. ¿Cuáles serán sus componentes? Pues simplemente la suma de las componentes de u y de v. Veamos un ejemplo. U de componente 7 menos 3, v de componente 4, 5. La suma u más v será 11, 2, que son la suma de las componentes de cada uno de los vectores por separado. La famosa regla del paralelogramo, otra forma equivalente de calcular la suma de dos vectores. A modo de resumen, podrás ver que simplemente colocamos los orígenes en común de los dos que se vayan a sumar y entonces mediante rectas paralelas desplazamos paralelamente el vector v al extremo de u y u al extremo de v. Formamos un paralelogramo
y la diagonal de este va a indicar el vector u más u. Veamos la simulación de la suma de dos vectores. La misma representación la vamos a mostrar con unos ejes coordenados para que puedas comprobar que funcionan todo lo explicado con las componentes. Observa cómo ahora hemos representado sus vectores posición. Las componentes tanto de los vectores posición como de los vectores originales van a coincidir al ser vectores sumas iguales. Respecto al producto de un vector por un escalar, puedes ver la representación de los mismos, cómo se acortan o se alargan si el número que se multiplica es mayor que 1, entonces tendremos un vector más largo que el original. Si es menor que 1 será menor, si es 1 es idéntico y si es negativo pues irá en el sentido contrario. Puedes observar ahora con la referencia de los ejes de coordenadas cómo van a coincidir con las componentes. Si paras el vídeo y haces los cálculos de las componentes explicadas anteriormente, verás que coincide. Observa que el valor k por el que se está multiplicando lo tienes aquí arriba. Resolvemos este ejemplo. Para verlo, primero vamos a representar el triángulo ABC. Vamos a representar los vectores con sus orígenes y extremos como se indican en los datos. Y vamos a ir calculando cada una de las componentes de los vectores. El vector AB tendrá componente 9, 3. El vector BC tendrá componentes menos 6, menos 9. Y el vector AC tendrá componentes 3, menos 6. Entonces se comprueba que AB más BC es AC sumando AB más BC. Recuerda que la suma era suma componente a componente. Luego AB más BC tendrá componentes 3 menos 6 que coincide con las componentes de AC. La resta de vectores, en definitiva, lo podemos hacer de este modo. U menos V es U más paréntesis menos V, como se ha explicado anteriormente. En definitiva, para trabajar de este modo, tendríamos, por ejemplo, el vector U y el vector V. Y si queremos representar U menos V, vamos a primero representar menos V. Menos V irá en el sentido contrario, lo trasladamos y lo colocamos al principio del vector U y por el método anterior en suma tendremos el vector U menos V, indicándonos en el sentido apropiado de su seno, que indica la flecha. Luego las componentes del vector U menos V se obtienen restando las componentes de U a las de V, como se cabe esperar. Entonces U menos V tendrá resta de componentes, siendo en este ejemplo 3 menos 8. Del mismo modo que existía la regla del paralelogramo para la suma, también la tendremos para la resta. Se aplicará exactamente del mismo modo, pero en vez de indicar en una diagonal la suma, será la otra diagonal la que indica la resta. Veamos la siguiente representación visual que aclara los conceptos explicados anteriormente. Vamos a representar menos V, porque nos interesa el vector U menos V. Fíjate cómo se calcula. Si es el vector ahora
v menos u, el que nos interesa, primero calculamos menos u en el sentido contrario a u, y por la regla de la suma, v menos u será el indicado en rojo. Fíjate que u menos u y v menos u, fíjate que u menos v y v menos u son de igual módulo, pero de sentido opuesto. Ahora puedes ver la misma representación con ejes coordenados para que puedas comprobar las componentes de estos vectores como se han explicado anteriormente. Observa el vector posición de u menos v. Observa el vector posición de v menos u. Mismo módulo que el anterior, pero sentido opuesto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dados los vectores u, v y w, calcula las componentes del vector 3 por u menos 2 por v. ¿Cómo lo haremos? Fíjate que 3 por u menos 2 por v será multiplicar 3 por las componentes de u menos 2 por las componentes de v. Multiplicar, como se explicó anteriormente, las componentes de cada vector por un número no es más que multiplicar cada componente por el número independientemente, tanto uno como otro. Ten cuidado con los signos. Aquí observa que el menos lo hemos mantenido y has multiplicado por más 2 dentro. Ahora, para realizar la resta, no tendrás más que restar componente a componente. 21 menos menos 10 es 21 más 10, 31. Menos 12 menos 4 es menos 12 más 4, exactamente menos 8. ¿Tienen dos vectores la misma dirección? Primero sabemos que dos vectores son proporcionales cuando tienen la misma dirección, cuando sus componentes son iguales salvo el producto de un número. Es que multiplicar un vector por un número era hacerlo proporcional. Por otro lado, para poder saber si dos vectores tienen la misma dirección, no tendremos más que dividir las componentes x con x e y con y. Y si son proporcionales, entonces tienen la misma dirección. Los tres vectores u, v y w, vamos a ver si los vectores u y v tienen la misma dirección. Si observas los valores de sus componentes y divides x entre x e y entre y de cada una de ellas, siempre manteniendo el orden apropiado, podrás ver que no son proporcionales, con lo cual no mantienen la misma dirección, porque menos 5 partido por 7, o sea, la componente de v dividido entre la primera componente de u, no es igual a la segunda componente de v dividido entre la segunda componente de u. No son fracciones equivalentes. Vamos a por el reto Descartes-Fermat. Este reto se pide que lo hagas con GeoGebra. Y se te pide que, dado dos vectores u y v de igual módulo, que tú podrás elegir como quieras, de los valores que quieras, pero con igual módulo, comprobar que u más v y u menos v son perpendiculares. Vamos a dar 5 puntos por este reto, de los cuales, por un punto, por la representación con ejes y escala de los vectores u y v, dando sus componentes y en módulos. Por un punto, por la representación de la construcción de u más v con un color a tu elección. Debe ser original. Por un punto, por presentar la construcción de u menos v con otro color distinto al anterior y de tu elección. Debe ser original. Por otro punto, por representar la prueba de perpendicularidad mostrando el valor del ángulo que forman. Y finalmente, el último punto, por presentar una construcción que mantenga la propiedad de dinamismo de GeoGebra. Recuerda que tienes que subir a la plataforma el archivo de formato GGB de GeoGebra para que pueda comprobar desde mi aplicación de GeoGebra que has mantenido la propiedad del dinamismo de GeoGebra.